Bueno, vamos a iniciar el tema propuesto, cándida y candidosis oral. Esta temática entraría dentro de la revisión por unidad temática 5, correspondiente al estudio de dominio eucaria, sistemas eucariontes, ¿no? Y dentro de los sistemas eucariontes de interés microbiológico, pues nos interesan los hongos, tanto unicelulares como pluricelulares, pero dada la extensión del tema, vamos a enfocarnos únicamente en este modelo fúngico de gran interés odontológico, ya que se comporta como un colonizante habitual de la cavidad bucal. Me refiero a el género Cándida, particularmente la especie Candida albicans, que se comporta como la vedette en cavidad bucal, seguida de la especie Candida parapsilosis, la cual ha emergido en los últimos 20 años. Me refiero a Candida parapsilosis como un patógeno importante a nivel de la epidemiología de la candidiasis invasiva, ¿sí? Siendo la segunda o tercera especie de cándida más aislada en hemocultivos de pacientes con diagnóstico de candidemia, y se comporta como la segunda levadura más aislada en condiciones de comensal a nivel de nichos de cavidad bucal, siguiéndole a la especie más protagónica dentro de este género para cavidad bucal, la especie Candida albicans. Entonces, en esta clase nos vamos a enfrascar en la patología bucal, su expresión clínica, mediada por este modelo fúngico, la especie Candida albicans. Para el desarrollo de esta clase vamos a basarnos en este review, ¿sí? Titulado Candida and Coral Candidiosis. Es de unos autores de la India, así que aquí les dejo pues una captura de pantalla del artículo por si les interesa hacer una lectura más profundizada del mismo, ¿sí? Pero esta clase es un resumen junto con ilustraciones sobre la parte clínica en lo que respecta a candidosis oral, ¿sí? Bueno, estos son los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. Vamos a introducir en el tema para luego conocer la clasificación patológica de la candidosis, ¿sí? Luego vamos a hablar de la patogenicidad de Candida albicans, los mecanismos de virulencia que pues se emplea, que utiliza este modelo fúngico, esta especie particular de cándida para producir pues lesión tisular, para invadir, para adherirse, para colonizar, para invadir y por lo tanto mediar un cuadro clínico. Para luego revisar los tipos de cuadros clínicos causados por Candida albicans, ¿sí? Vamos a conocer la expresión clínica de la patología mediada por Cándida. Van a ver que existen varias formas de expresión clínica de esta enfermedad. Luego vamos a hablar de los métodos para poder objetivar, ¿no es cierto?, una hipótesis o un diagnóstico presuntivo de candidiasis oral. El diagnóstico pues de certeza, confirmatorio de una candidiasis, sea esta oral o sea esta invasiva o sea esta cutánea, es decir, superficial o invasiva, ¿sí? El diagnóstico de certeza siempre se va a establecer por métodos microbiológicos que ya ustedes conocen en gran parte, así que vamos simplemente a poder aplicar lo que ya hemos visto en este segmento, ¿no? Y vamos a terminar con nociones de tratamiento, ¿sí? No nos vamos a profundizar o no nos vamos a detener mucho como subtema, puesto que esto ya es terapéutica y supongo que lo van a revisar, lo van a volver a ver, ¿sí? Tratamiento de la candidiasis oral en asignaturas como, por ejemplo, semiología, patología bucal, ¿sí? Rehabilitación oral, ¿sí? Ya que también dentro de esa área se aborda la estomatitis subprotésica, es una patología en la cual Cándida tiene un papel importante
no es único, pero tiene una participación importante y su tratamiento pues es multidisciplinario. Bueno, estos son los objetivos de esta clase para que los tomen en cuenta a la hora. Bueno, en cuanto a la parte de generalidades o introducción al tema propuesto, vamos a definir la candidosis oral o también llamada candidiasis oral. ¿Qué es la candidiasis oral? Es una infección oportunista, ¿sí?, de la mucosa bucal causada por un patógeno oportunista. Por eso se considera una infección oportunista, porque las especies fúngicas, ¿sí?, cualquier género, son organismos que se comportan como oportunistas, ¿no? Su capacidad de producir enfermedad se da en un determinado contexto, y ese contexto tiene que ver con la depleción de la respuesta inmunitaria del hospedador, ¿sí? Ellos aprovechan un desequilibrio ecológico y una reducción de la respuesta inmunitaria del hospedador para poder invadir, básicamente, ¿sí? Porque los puedes tener, al menos los organismos del género Cándida, ¿sí?, que es el tema de interés en esta oportunidad, pues los vamos a encontrar colonizando, habitando de manera normal algunos nichos corporales, entre ellos la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, la causa, la etiología de esta patología llamada candidosis oral o candidiasis oral es una levadura, ¿sí?, del género Cándida, y en la mayor parte de los casos, pues la especie mayormente aislada de esta patología es la especie Candida albicans, ¿sí? Esta es la especie más aislada en las diversas formas de expresión de candidiasis oral, ¿sí? También en algunos casos se pueden aislar otras especies que son minoritarias, como Candida krusei, Candida tropicalis, Candida glabrata, ¿sí?, Candida dublinensis, Candida parapsilosis, pero la especie mayormente recuperada, aislada de estas lesiones de Candida albicans, y por esa razón, pues en lo que resta de esta clase se va a concentrar en este modelo, ¿sí? Pero también tienen que saber que Candida albicans, si bien se comporta como un patógeno oportunista, ¿sí?, es también un comensal habitual de nichos de la cavidad bucal. Las estadísticas refieren que aproximadamente el 30 al 50% de los individuos portan este microorganismo en nichos de cavidad bucal, es decir, lo portan como comensal, ¿sí? Es un colonizante habitual en el 30-50% de las personas. Esto quiere decir que de cada 100 individuos, alrededor de 30-50, esas son las estimaciones, portarían Candida albicans en algún nicho de la cavidad bucal. ¿Qué nichos prefiere Candida albicans para desarrollarse en la boca en forma de comensal? Bueno, los nichos donde hay mayor circulación de oxígeno, que son justamente los sitios supragingivales, ¿no? Todo lo que es subgingival vas a tener menor tensión de oxígeno, mayor tensión de CO2, ¿no? Entonces esos nichos no son tan, tan del gusto en general de las especies de Cándida, ¿sí? Si bien se ha recuperado Candida albicans en nichos subgingivales, tanto en condiciones de salud como en condiciones patológicas, predominando en condiciones patológicas, como por ejemplo se ha aislado frecuentemente Candida albicans en una importante proporción en nichos subgingivales de pacientes con enfermedad periodontal, ¿sí?, donde establecería interacciones inclusive con el patógeno periodontal clave Porphyromonas gingivalis. Y en general, las especies no Candida albicans, NAC, las famosas especies NAC llamadas no Candida albicans, como Parapsilosis, glabrata, krusei, tropicalis, dublinensis, guillermondi, su proporción o su frecuencia de aislamiento de hecho predomina o aumenta en condiciones periodontales patológicas, ¿sí? En condiciones de salud es muy raro aislar especies NAC de los nichos subgingivales.
La especie Candida albicans es de todas las especies de cándida que existen, es la que mayormente tiende a recuperarse de nichos subgingivales, tanto en condiciones de salud como en condiciones patológicas, aumentando en las condiciones patológicas, ¿no? Bueno, tienen que saber también, este es un punto importante, la tasa de portación de especies de cándida a nivel de la cavidad bucal es una situación que está afectada por estas dos variables, la edad y el nivel de higiene bucal, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a encontrar una mayor frecuencia de aislamiento o deportación de especies de cándida en la cavidad bucal en los extremos de la vida, es decir, en pacientes menores de 2 años de edad por la inmadurez de su sistema inmunológico. Entonces, en ese grupo etario, recién nacidos, ¿sí? Neonatos, la probabilidad de aislar cándida, especies de cándida de la cavidad bucal, es más alta respecto a grupos etarios comprendidos en primera infancia, adolescentes, adultos jóvenes, y obviamente aumentará también la frecuencia de aislamiento de especies de cándida en condiciones de comensal en la boca en mayores de 65 años, ¿no? Pacientes de tercera edad o edad muy avanzada. Y otro factor que aumenta tanto la frecuencia de aislamiento y la densidad de colonización por células de cándida en la cavidad bucal es la mala higiene bucal, ¿no? Un paciente en un estado de sepsis bucal con una higiene muy deficiente, vas a aislar con seguridad células de cándida de nichos de cavidad bucal y vas a encontrar una mayor densidad de colonización, porque una cosa es aislar cándida y otra cosa es aislarla con alta densidad de colonización, ¿sí? Entonces recuerden, ante bajos niveles de higiene y en extremos de la vida, la frecuencia y la densidad de colonización aumenta, ¿sí? Candida albicans es un microorganismo que tiene además capacidad de hacer dimorfismo. Esta capacidad no todas las especies de cándida. La exhibe Candida albicans, la tiene también Candida dubliniensis, la tiene parcialmente Candida parapsilosis, pero Candida albicans, que es el modelo en el cual nos vamos a centrar en esta clase, es un microorganismo dimórfico porque tiene capacidad de hacer switching fenotípico, tiene capacidad de crecer como levadura y tiene capacidad a su vez de hacer switch, es decir, de variar, de pasar de crecimiento levaduriforme a un crecimiento filamentoso, ¿no? Tiene capacidad de formar hifas y pseudohifas, ¿sí? Mientras que Candida parapsilosis, que es otra de las especies de cándida protagónicas de la cavidad bucal, de hecho un estudio comparativo, ¿sí? Que se llevó a cabo en Estados Unidos en población norteamericana, publicado en el año 2017, un BNC Microbiology, demostró que tanto en condiciones de salud bucal y en condiciones patológicas de enfermedad periodontal, pues la frecuencia de aislamiento de especies no Candida albicans como Candida parapsilosis y Candida quercitrusa fue más alta en ambos grupos poblacionales, en ambos grupos de estudio, pacientes con salud bucal y pacientes con historia de enfermedad periodontal, ¿sí? Este estudio reportó que de todas las especies de Cándida, las más recuperadas fueron, como les indiqué, Candida parapsilosis y Candida quercitrusa, mientras que Candida albicans se comportó como la tercera especie más aislada en esa muestra, ¿sí? Lo cual pues fue realmente un estudio que sorprendió en cuanto a la epidemiología bucal, ¿sí? De las especies de cándida en condición de colonizante, en condición de comensal, ¿sí? Así que lo que deben llevarse de esta clase es que si bien Candida albicans sigue siendo la especie pues protagónica de la cavidad bucal, tanto en condiciones de comensal como en condiciones patológicas, ante lesiones de candidiasis oral,
es por seguro la especie mayormente recuperada, pero en condiciones de comensal, en los últimos 20 años al menos, se ha registrado un cambio en la epidemiología, ¿sí?, de la colonización bucal por cándida, ¿sí?, dándose un descenso en la recuperación de esta especie y un aumento en la frecuencia de recuperación o de aislamiento de especies no cándida albicans, como Parapsilosis, de nichos de cavidad bucal, ¿sí? Bueno, estas especies, como les acabé de decir, Candida tropicalis, llamadas especies no cándida albicans o NAC, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida glabrata, Candida ulinensis, Candida parapsilosis, son infrecuentemente aisladas, tanto en condiciones de comensal como en condiciones patológicas, pero su aparición en la boca pues ha venido registrando un aumento, al menos en los últimos 10 o 15 años. ¿Por qué? Por cambios en los estilos de vida de la población, ¿sí? Al menos con respecto a parapsilosis les puedo señalar que los estudios indican una asociación entre una mayor frecuencia de aislamiento de Candida parapsilosis y hábitos como, por ejemplo, el consumo de esteroides androgénicos en el caso de los hombres, el consumo de anticonceptivos orales por parte de las mujeres. Esta especie también se aísla mayormente en sujetos que portan dispositivos prostéticos en la boca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Candida parapsilosis, respecto de Candida albicans, pues tiende a mostrar mayor hidrofobicidad de superficie celular y al ser más hidrofóbica es más pegajosa a las superficies pues abióticas o no viables como son los artificios, ¿sí? Entonces los pacientes que portan prótesis, que portan ortodoncia, que portan implantes, en ellos es más probable aislar en condiciones de comensal esta especie Candida parapsilosis. Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación propuesta para candidosis oral, ¿sí? Este paper, ¿sí?, esta revisión propone clasificar a la candidosis oral en dos grupos, el grupo 1, candidosis oral primaria, y el grupo 2, candidosis oral secundaria. Esta clasificación está determinada por si la candidiasis oral o candidosis oral se presenta como una forma aislada, ¿sí?, como una entidad única, no asociada a un síndrome. En ese caso sería candidosis oral primaria, pero si la candidiasis oral se presenta en contexto de un síndrome o como parte de un síndrome, como es, por ejemplo, la candidiasis mucocutánea crónica, ¿sí? Que hay de hecho 4 formas de manifestación, que son las que ustedes ven aquí desglosadas. Hablamos entonces de una candidosis oral secundaria. Entonces recuerden, cuando la candidiasis oral se presenta como parte de un síndrome, es una candidosis oral secundaria, ¿sí? Una candidosis oral primaria es aquella que se presenta no vinculada a un síndrome, ¿sí? Pero en ambos casos, ¿sí?, la semejanza entre las dos o el hecho común entre estas dos condiciones o tipos de candidosis oral está justamente en factores predisponentes, ¿sí?, que en el caso de la candidosis oral secundaria los factores predisponentes son siempre sistémicos, mientras que en la candidosis oral primaria los factores predisponentes pueden ser locales y pueden ser sistémicos, ¿no? Obviamente, ¿cuáles son los tipos más frecuentes de candidosis oral primaria? Bueno, las formas vinculadas a factores predisponentes locales, como por ejemplo una falta de saliva o disminución del flujo salival, ¿sí?, la mala higiene bucal, la aportación de dispositivos prostéticos mal adaptados, mal higienizados, la disminución de la dimensión vertical, el uso de antibióticos de amplio espectro o el llevar tratamientos prolongados con antibióticos son factores
frecuentemente asociados a candidosis oral primaria. Ahora, esta candidosis oral primaria a su vez se puede presentar en una forma aguda o en una forma crónica. Las formas agudas las vas a reconocer porque son sintomáticas, siempre son sintomáticas. El paciente refiere mucha sensibilidad a la mucosa bucal, ardor, dolor, ¿sí? No va a poder comer o no va a poder ingerir cierto tipo de alimentos. Esas son las formas agudas. Las más frecuentes son estas, las formas crónicas, que usualmente son asintomáticas. El paciente ni siquiera se da cuenta de que tiene una infección activa en la boca por células fúngicas, ¿no? Las formas agudas, ¿en qué casos las vamos a encontrar o las vamos a ver? En pacientes sometidos a tratamientos con antibióticos de amplio espectro prolongados, ¿sí? Que van más allá de 7 días. Las vas a encontrar en pacientes inmunosuprimidos, pacientes sometidos, por ejemplo, a tratamientos oncológicos de quimioterapia, radioterapia de cabeza y cuello. En esos casos vas a detectar formas eritematosas o pseudomembranosas desde el punto de vista semiológico, ¿sí? Y una forma aguda de candidosis pseudomembranosa frecuente que se observa pues en recién nacidos, el famoso Muguet, ¿sí? En realidad el Muguet es una candidosis pseudomembranosa, fue descrita por primera vez por Hipócrates justamente en niños recién nacidos, ¿sí? Pero posteriormente fue Trousseau quien estableció la patogénesis, explicó la patogénesis de este tipo de candidosis que se ve en ese grupo etario particular, es decir, en niños muy chiquitos, recién nacidos básicamente, que se contagian, adquieren la cepa patógena al nacer por el canal vaginal, ¿sí? Ya que está colonizado por especies de cándida, entonces es fácil que pues adquirir la cepa patógena y desarrollar las lesiones clínicamente evidenciables en forma de Muguet o candidosis pseudomembranosa debido a que a la inmadurez de su sistema inmunológico. Todo niño menor de 2 años es fisiológico, es normal un sistema inmune inmaduro, ¿no? Entonces, cuando es inmaduro el sistema inmunológico no es capaz de defendernos eficientemente de los patógenos, ¿sí? Entonces, ese tipo de candidosis se conoce comúnmente como Muguet, ¿sí? Bueno, la candidosis pseudomembranosa entonces la vas a ver en niños con inmadurez de su sistema inmunológico, ¿sí? También es frecuente en pacientes HIV con deterioro de su recuento CD4. La puedes también ver en pacientes que están bajo esquemas antibióticos prolongados de amplio espectro, en pacientes con mucositis vinculada a tratamientos oncológicos por quimio, radioterapia de cabeza y cuello. Las formas eritematosas las vas a ver también en pacientes, sobre todo sometidos a tratamientos antibióticos de amplio espectro y prolongados, pacientes con mucositis, ¿sí? Por tratamientos oncológicos. Esas serían básicamente los condicionantes para las formas agudas de candidosis oral primaria, ¿sí? La candidosis oral primaria, cuando es crónica, se puede presentar desde el punto de vista semiológico como una forma eritematosa o hiperplásica o nodular o como lesiones asociadas a cándida tipo placa. Dentro de este último grupo podemos mencionar la queilitis angular o estomatitis angular, la glositis romboidal media. Y entraría también dentro de las formas crónicas el eritema gingival lineal, ¿sí? Bueno, ¿qué factores condicionan formas crónicas de candidosis oral primaria? Bueno, habitualmente los estados de sepsis bucal, ¿sí? Una higiene bucal muy deficiente puede favorecer el sobrecrecimiento de cándida. ¿Por qué? Porque baja el pH y ante un pH ácido es común que se promueve, se potencie el crecimiento, la proliferación de células de cándida.
los niveles altos de azúcar en la saliva, eso es común en los pacientes diabéticos, las alteraciones en la calidad de la saliva, la reducción del flujo salival, ¿sí? Que puede tener varios causales, la famosa serostomía, ¿no? Una de las causas más comunes de serostomía es el estrés, otra es medicamentos como los antihipertensivos, que frecuentemente pues generan este efecto adverso, ¿no? Este efecto colateral, la reducción del flujo salival. Entonces, al producirse la disminución del flujo salival, eso pues reduce el papel protector que tiene la saliva con todos sus componentes inmunológicos, componentes de inmunidad innata, entre ellos la IgA secretoria, que va a inhibir pues o va a reducir la colonización de cándida en la mucosa, ¿no? Entonces, esos serían los factores predisponentes locales más asociados a las formas crónicas de candidiasis oral primaria, ¿no? Las formas sistémicas, o mejor dicho, los condicionantes sistémicos de candidiasis oral primaria crónicas son habitualmente la diabetes mellitus, también el uso de inmunosupresores, pacientes que, por ejemplo, llevan tratamientos prolongados con corticoides, son más vulnerables, pacientes con hábito tabáquico, obviamente pacientes que fuman todos los días, que fuman de manera crónica, no pacientes que fuman muy rara vez o de manera muy esporádica. Candidiasis oral asociada a hábito tabáquico la vas a ver en pacientes que fuman de manera pues con alta carga, ¿no? De manera ya adictiva. Bueno, esos serían los factores condicionantes mayormente asociados, ¿sí? A la candidiasis oral primaria en sus formas crónicas, ¿sí? Recuerden, los locales, reducción de flujo salival o alteraciones en la composición de la saliva, la mala higiene bucal, ¿sí? El uso de prolongado antisépticos, y a nivel sistémico, recuerden la diabetes mellitus, ¿sí? El uso de inmunosupresores, hábitos tóxicos, el hábito tabáquico, ¿sí? Y bueno, estas son las formas de presentación clínica. Una de las más frecuentes es esta, la eritematosa o atrófico eritematosa, que la vas a ver más adelante cómo se ve clínicamente. Las hiperplásicas, estas pues asocian hiperplasia epitelial, hiperqueratinización, entonces clínicamente se manifiestan con lesiones blancas no desprendibles al raspado con gasa, ¿sí? Esa es la diferencia con la variante pseudomembranosa, donde también vamos a ver membranas o pseudomembranas blancas, se llaman pseudomembranas porque son lesiones blancas que se desprenden al raspado. En la hiperplásica esas lesiones blancas no se desprenden al raspado con gasa, ¿no? La nodular, donde vas a tener presencia ya de una hiperplasia epitelial importante, generando el signo de nódulo, ¿sí? Lesiones elevadas, palpables, y lesiones, dentro de las lesiones asociadas a cándida, mencionamos pues la glositis romboidal media, ¿sí? Que es bastante frecuente, sobre todo en pacientes fumadores, con mala higiene bucal, y la queilitis angular, que se ve mucho en pacientes ancianos con disminución de la dimensión vertical, ¿sí? También vas a ver frecuentemente queilitis angular en sujetos varones jóvenes, HIV positivos, en los cuales no reconoces factores asociados a candidosis. Debe hacerte pensar, si ves lesiones angulares, lesiones en las comisuras, es decir, con la presencia de grietas, de descamación, sin ausencia o sin reducción de dimensión vertical, y no reconociendo ningún otro factor que pueda explicar la presencia de estas lesiones asociadas a cándida, tienes que pensar en un factor sistémico condicionante como es la infección por HIV. Después también las deficiencias nutricionales manifiestan lesiones provocadas por cándida, generalmente de evolución crónica, que se pueden presentar como formas eritematosas,
¿sí? Como una candidiasis atrófico eritematosa de lengua, o se pueden manifestar como queilitis angular. Estoy hablando de las anemias, las deficiencias de hierro, de ácido fólico, de vitamina B12, ¿sí? Así que, ¿cómo darme cuenta si estoy frente a una candidosis provocada por factores condicionantes locales, factores condicionantes sistémicos? Bueno, en función de los datos que te otorgue el interrogatorio, ¿no? La anamnesis, que es muy importante recabar la historia del paciente, los antecedentes, los hábitos, y en función de los signos y los síntomas, cuestiones que vas a aprender más a fondo en la asignatura de semiología. Bueno, y estas son las formas de candidiasis mucocutánea crónica. ¿Sí? Siempre que tengamos pacientes con lesiones de candidiasis oral asociadas a un síndrome, ¿sí? Que puede ser de tipo hereditario, que puede ser vinculado a defectos de la inmunidad innata, o de etiopatogenia desconocida, como es el síndrome endocrino cándida, cuya etiopatogenia no se conoce, no está del todo precisada, y o la candidiasis mucocutánea crónica de comienzo tardío vinculada a un timoma, ¿sí? A un tumor del timo. Entonces, en estos casos, pues no solo es la candidosis, en cualquiera de estas formas de expresión de candidosis mucocutánea crónica, no solo es la candidosis, ¿sí? Es la candidosis más otras complicaciones como, por ejemplo, la aplasia medular, la aplasia, en realidad la anemia plástica, que vas a ver en los pacientes con este tipo de candidosis de comienzo tardío, asociada a un timoma. Estos pacientes también suelen manifestar miastenia gravis, el síndrome endocrino cándida, por ejemplo. Aquí estos pacientes manifiestan candidosis oral, candidosis cutánea y endocrinopatías, deficiencias glandulares que se manifiestan habitualmente como síndrome de Addison, es decir, como una hipofunción de la glándula suprarrenal, o como hipoparatiroidismo, serían las deficiencias glandulares más asociadas o más vistas en este tipo de síndrome, ¿sí? Y no se ha demostrado una relación causal entre la deficiencia endocrina y la infección por cándida, ¿sí? De hecho, la literatura plantea que la infección por cándida o las lesiones por cándida pueden aparecer hasta 15 años antes a las deficiencias endocrinas, ¿sí? Bueno, otro signo clave que te puede ayudar pues, al planteamiento diagnóstico de un síndrome endocrino cándida son las hipoplasias adamantinas, ¿sí? Los dientes hipoplásicos con defectos en la calcificación es otro signo asociado a este síndrome, ¿sí? La candidiasis o candidosis mucocutánea crónica de tipo difuso, también llamado granuloma monilial, se llama de esta manera difuso porque el paciente manifiesta lesiones ya hiperplásicas con nódulos, con múltiples lesiones papulonodulares extensas en la piel, que histológicamente no se confirman como granulomas, ¿sí? Y lesiones de candidosis a nivel de la mucosa bucal. Este tipo de candidosis oral secundaria asocia, por ejemplo, infecciones bacterianas a repetición de asentamiento en los pulmones, neumonías por estreptococos, como Streptococcus pneumoniae, y también estos pacientes con este patrón difuso, o también llamado granuloma monilial, suelen complicar con infecciones superficiales de piel o de mucosas, pero por patógenos supurativos como Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos. Y la candidosis mucocutánea crónica tipo familiar se llama así porque este tipo de candidosis se hereda con patrón autosómico recesivo, y por lo tanto, como es hereditario, la candidosis oral suele ser uno de los primeros signos de la enfermedad o del síndrome, presentándose al nacimiento con el típico muguet o candidosis pseudomembranosa, ¿sí? Y posteriormente, con el paso de los años, van apareciendo ya otras complicaciones, otras manifestaciones. La candidosis comienza a aparecer en la piel, y sobre todo estos pacientes suelen asociar
hiposideremia, es decir, una disminución en los niveles de hierro en sangre, ¿sí? Entonces, como ven, las formas sindrómicas de candidosis son bastante pues heterogéneas en su presentación clínica. No en todas está identificada su etiopatogénesis, ¿sí? La única ventaja que podemos decir de estas formas secundarias de candidosis oral es que afortunadamente son infrecuentes, pero una vez que se diagnostican, su manejo es disciplinario, con médicos, con estomatólogos. Bueno, respecto a la patogenicidad de Candida albicans, la patogenicidad hace referencia a la capacidad del microorganismo para causar enfermedad, para causar lesión tisular, ¿no? Entonces, esa patogenicidad está dada por los factores de virulencia o atributos de virulencia que se han reconocido en este modelo fúngico. Y esos factores de virulencia tienen que ver con su capacidad adhesiva, ¿sí? Con su capacidad de adherirse a superficies bióticas y abióticas. La adherencia a superficies abióticas, es decir, superficies inertes, tiene que ver con una afinidad no específica, ¿sí? Que está determinada o que está condicionada por la hidrofobicidad, el nivel de hidrofobicidad de superficie celular. Entre mayor es ese nivel de hidrofobicidad, más adhesiva es la levadura, al menos a superficies inertes, y la adherencia a superficies bióticas o viables, como son los tejidos, como es la mucosa bucal, está determinada así por interacciones específicas, ligando-receptor, ¿sí? Determinadas por los componentes de pared celular del hongo en este caso de la levadura, y pues las proteínas superficiales de la mucosa bucal, ¿sí? Que sería en este caso el target, ¿no? Que usaría o el receptor que usa la levadura para poder pegarse, ¿no? Que habitualmente son las lectinas. Otro factor de virulencia clave para la generación de lesión, de enfermedad, es la formación de biofilm. Este es un factor clave de virulencia. Y como ya saben, el biofilm es una comunidad microbiana, ¿sí? Que se establece sobre una superficie que puede ser biótica o abiótica. Se considera uno de los principales sistemas o formas de crecimiento de un microorganismo. Y pues el microorganismo que tiene esta capacidad de formar biopelícula, de formar biofilm, obviamente tiene ventaja adaptativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el biofilm es un sistema es un sistema que le otorga al microorganismo resistencia a los mecanismos inmunológicos del hospedador y a la acción de los antimicrobianos, de los antisépticos, ¿sí? No todas las cepas de Candida albicans forman biofilm, eso tiene que quedar claro. Y no todas las cepas de Candida albicans son altamente adhesivas. La adherencia varía de cepa a cepa, como también la formación de biofilm es variable entre cepas de Candida albicans. Vas a encontrarte con cepas más formadoras de biofilm, cepas menos formadoras de biofilm o cepas moderadas formadoras de biofilm, ¿no? Entre mayor es la capacidad para producir biofilm en una cepa de Candida albicans, obviamente más patógena será. Bueno, la invasión es un mecanismo importante de virulencia, ¿sí? Que lo lleva a cabo Candida albicans a través de la expresión y producción de enzimas proteolíticas del tipo de las fosfolipasas, aspartilproteinasas, ¿sí? Y además la invasión está potenciada en cepas de Candida albicans con capacidad de filamentar, con capacidad de generar o de formar tubo germinal y a partir de ahí la hifa, ¿sí? Entonces, cepas que de Candida albicans con capacidad de filamentar van a ser más patógenas que aquellas que no expresan esa capacidad, ¿sí? Candida albicans de hecho es una levadura con capacidad de formar hifas y pseudo-hifas, ¿sí? Entonces,
entre mayores su capacidad o su habilidad para filamentar, más invasiva va a ser la cepa, ¿sí? Bueno, otro mecanismo importante de virulencia en este sistema fúngico es la resistencia a drogas antifúngicas, ¿sí? Que bueno, es un tema bastante amplio para abordarlo en esta clase, no entraría dentro de los objetivos de la clase, pero que les quede claro que pues no todas las cepas de Candida albicans son resistentes a las drogas antifúngicas. Hay cepas que se comportan como novel type, es decir, que adquirieron determinantes de resistencia, es decir, acumularon mutaciones que les llevó a tener o expresar la capacidad de resistir la acción de una droga antifúngica, ¿sí? Y también vamos a tener cepas de Candida albicans llamadas wild type, que son cepas sensibles a las drogas antifúngicas, ¿no? Entonces, que quede claro que no todas las cepas de Candida albicans son resistentes a los antifúngicos. Hay cepas que lo son y hay cepas que no lo son, ¿sí? Las cepas que son se las conoce como cepas no wild type. ¿Por qué no wild type? Porque acumularon pues, mutaciones que les llevó a expresar este fenotipo de resistencia. Y las cepas wild type, que serían cepas que no han acumulado hasta el momento mutaciones y por lo tanto no expresan este tipo de fenotipo, ¿no? Y por lo tanto son sensibles a las drogas antifúngicas. Obviamente una infección, sea esta superficial o invasiva, por una cepa de Candida albicans resistente a las drogas antifúngicas, es un desafío terapéutico, ¿sí? Y otro mecanismo importante de virulencia en Candida albicans es la evasión del sistema inmunológico, ¿sí? Está descrito, por ejemplo, una forma de evadir el sistema inmune es a través de la formación de biofilm. Como les dije, no todas las cepas de Candida albicans forman biofilm. Aquellas que tienen la capacidad de formarlo van a su vez a ser capaces de evadir la respuesta inmunitaria, ¿sí? Pero también la evasión del sistema inmune puede estar dado por las enzimas proteolíticas del tipo de las aspartilproteinasas, son proteasas acídicas, y la literatura plantea que determinantes ambientales como el pH, entre más ácido es el pH, más capacidad tiene Candida albicans para producir este tipo de enzima, la aspartilproteinasa, ¿sí? Y la literatura describe que la aspartilproteinasa es una enzima que puede degradar la IgA secretoria de la saliva, ¿sí? Que está presente en la saliva. Y por lo tanto, de esa manera evadir la respuesta inmune humoral, ¿no? Del hospedador. Así que es un mecanismo clave de evasión del sistema inmune a través de la expresión y producción de enzimas proteolíticas acídicas como la aspartilproteinasa. También la literatura describe que la aspartilproteinasa, una enzima que le permitiría a Candida albicans evadir el sistema inmune a través de la lisis de la IgA secretora, pues se potenciaría la expresión de este tipo de enzima proteolítica también en los estadios avanzados de la infección por HIV. Al parecer esto determinaría una interacción entre la célula fúngica y el virus que llevaría pues a la levadura o al microorganismo Candida albicans a regular genes codificantes de este tipo de enzima, ¿sí? Bueno, y un mecanismo importante de virulencia, como les decía, es la invasión que la va a llevar Cándida a través de la producción de enzimas proteolíticas, pero también va a facilitar esta diseminación, esta invasión, la formación de tubo germinal, es decir, la formación de hifas, ¿sí? Para que se forme la hifa, lo primero que tiene que hacer Cándida es generar ese tubo germinal, ¿sí? Entonces este crece y forma la hifa, ¿sí? Y está descrito que la filamentación, la producción de tubo germinal se ve potenciada en temperaturas más bajas, es decir, temperaturas menores de 30 grados centígrados, ¿sí?
Entonces, cuando Candida albicans se encuentra en un ambiente con temperaturas por debajo de los 30 grados, se va a ver potenciada esta capacidad de filamentar, ¿sí? Entonces, recuerden que hay condiciones del entorno que favorecen la patogenicidad en Candida albicans. Esas condiciones del entorno, ¿cuáles serían? Un bajo pH, ¿sí? Una temperatura ambiental menor de 30 grados, la alta disponibilidad de nutrientes en el entorno, factores de crecimiento como el suero, por ejemplo, va a favorecer el crecimiento y la colonización de cándida, la presencia de azúcares, por ejemplo, una alta densidad de azúcares en la saliva o en el líquido, en el fluido crevicular que está a nivel del surco gingival. Altos niveles de azúcares va a promover el crecimiento y la colonización, ¿sí? La adherencia de Candida albicans a los tejidos. Y bueno, justamente otra de las propiedades que tiene la formación de tubo germinal con capacidad de filamento, la hifa, ¿sí? A través del crecimiento filamentoso, Candida albicans tendría la capacidad también de inhibir la fagocitosis por polimorfonucleares neutrófilos, ¿sí? Entonces, estos serían los mecanismos que utiliza, ¿sí? Candida albicans, ¿para qué? Para producir enfermedad. Bueno, entonces aquí está desglosado lo que les comenté inicialmente. Uno de los mecanismos claves para la virulencia en este modelo fúngico es sin duda las proteinasas extracelulares como las fosfolipasas. De hecho, con esta enzima, Candida puede, por ejemplo, perforar, romper las membranas plasmáticas de la célula hospedadora. También lo hace a través de aspartir proteinasas. Con esta enzima, como les dije, Cándida puede, por ejemplo, evadir la respuesta inmune, lisar la IgA secretora, ¿sí? También tiene capacidad de producir lipasas, hemolicinas. La producción de tubos germinales es un mecanismo de virulencia clave, la adhesión de Cándida a superficies tanto bióticas como abióticas. Recuerden que a una superficie abiótica la adhesión se va a ver potenciada dada una alta hidrofobicidad de superficie celular, ¿sí? Y la adherencia a una superficie biótica o viable como es la mucosa bucal se va a ver potenciada, ¿sí? En cepas que además de expresar adhesinas de la familia ALS, también filamentan, ¿no? Entonces los factores que le ayudan a Candida albicans a pegarse mejor en los tejidos del hospedador o adherirse mejor tienen que ver con la expresión de adhesinas, ¿sí? Y con la capacidad de filamentar, ¿no? Entre más adhesiva es la célula de Cándida, mayor capacidad tendrá de formar biofilm al mismo tiempo, ¿no? Y si forma biopelícula, que es otro mecanismo importante de virulencia que lo deben agregar en esta lista, pues mayor ventaja adaptativa tendrá, ¿sí? Porque si forma biofilm es capaz de resistir la acción de los antimicrobianos, de los antisépticos y es capaz de evadir la respuesta inmune del hospedador. Y otro mecanismo de virulencia importante también en este modelo fúngico es el switching fenotípico, la capacidad de hacer variantes de morfología de colonia. Existen cepas de Candida albicans que tienen capacidad de switchar, de cambiar de el fenotipo blanco al fenotipo opaco, es decir, de variar de colonias lisas tipo smooth a colonias rugosas, ¿sí? Que es el fenotipo opaco, y está demostrado que estas variantes de morfología de colonia tienen asociación o han demostrado asociación con cambios en la micromorfología, expresan una diferente micromorfología y diferentes mecanismos de virulencia. Bueno, los factores que favorecen el crecimiento de Candida albicans en la boca son, en definitiva, estos tres factores o aspectos: el estatus inmunológico, el ambiente oral y la cepa de Cándida que se trate, ¿no? La cepa, ¿por qué? Porque como les había contado, no todas las cepas de Candida albicans
tienen el mismo nivel de patogenicidad, ¿no? No todas expresan el mismo nivel de agresividad, ¿sí? ¿De qué depende eso? Depende de los mecanismos de virulencia que sea capaz de expresar, ¿sí? Entonces, las cepas más adhesivas, las cepas más formadoras de biofilm, las cepas más hidrofóbicas, las cepas con capacidad de formar hifas verdaderas, obviamente serán las más patógenas, ¿no? Como también lo serán las cepas con capacidad de resistir la acción de los antifúngicos, por ejemplo, ¿no? Van a ser más agresivas. El ambiente oral es un determinante de la patología en general por especies de cándida y particularmente con esta especie que estamos estudiando, dado su alto protagonismo en la boca. El ambiente oral, ¿en qué sentido? Bueno, con una disminución del flujo salival, ¿sí? Con una alteración en la calidad de la saliva, una disminución, por ejemplo, en la concentración de hija secretora, eso es un factor que va a predisponer a una sobrecolonización de cándida en la boca, ¿no? Y mayor probabilidad de lesión tisular por este agente. Los altos niveles de azúcares en la saliva, la reducción del pH, ¿sí? Son variables que van a favorecer el sobrecrecimiento de cándida y obviamente el estatus inmunológico, ¿no? Recuerden que la respuesta inmune más importante en la defensa contra células de cándida es la respuesta inmune celular, la respuesta inmune mediada por células, el fenotipo T-helper que más contribuye a la defensa contra hongos y en este caso contra cándida es el fenotipo T-helper 17, ¿sí? Y más aún en la mucosa bucal. Recuerden, una deficiencia de T-helper 17 indudablemente va a predisponer al paciente a patología bucal por cándida, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora las formas clínicas de candidiasis oral primaria, candidiasis oral primaria o candidosis oral primaria, ¿sí? Recuerden que hablamos de candidiasis oral primaria cuando pues las lesiones bucales mediadas por este patógeno oportunista no se dan en el contexto de un síndrome, ¿sí? Pueden ser de evolución aguda o pueden ser de evolución crónica, vinculadas a factores predisponentes locales o generales, pero no suceden en el contexto de un síndrome, ¿sí? Cuando es así, hablamos de candidosis oral primaria. Ahora, la candidosis oral primaria tiene varias formas de expresión, de expresión semiológica, desde el punto de vista de las manifestaciones, ¿sí? De los signos, de la lesión elemental predominante. Entonces, podemos tener candidiasis pseudomembranosa, que es una de las formas, de hecho, más frecuentemente diagnosticadas dentro de los tipos clínicos de candidiasis. Esta sería la forma más frecuentemente diagnosticada. ¿Por qué? Porque se presenta justamente su manifestación, se basa en membranas, ¿sí? En realidad son pseudomembranas porque son lesiones blancas que se desprenden al raspado con gasa y descubren áreas eritematos sangrantes, ¿sí? Y es la forma, como les acabé de indicar, más frecuentemente diagnosticada porque justamente el hecho de encontrarnos con lesiones blancas que se desprenden al raspado con gas y dejan áreas eritematosas, congestivas, muchas veces sangrantes, sintomáticas o asintomáticas, se considera un signo patognomónico prácticamente muy característico de la candidiasis oral. ¿Sí? Entonces es la forma más frecuentemente diagnosticada, ¿sí? Esta, llamada también Muguet. Se le llama Muguet cuando se presenta en pacientes menores de 2 años de edad por la inmadurez del sistema inmunológico.
La candidiasis eritematosa es sin duda la forma más frecuente de presentación de candidiasis eritematosa, no así la forma más frecuentemente diagnosticada, ¿sí? Parece ilógico, parece una paradoja, pero es así. La candidiasis eritematosa es la forma más frecuente de presentación de una candidiasis oral, tanto aguda como crónica, pero es la forma, al menos cuando es crónica, pasa usualmente desapercibida, porque como no da síntomas, entonces muchas veces pasa muy por arriba, ¿no? No llega a ser diagnosticada por los profesionales de la boca, ¿sí? Sobre todo el odontólogo. Entonces es muy importante reconocer las lesiones elementales con las que se manifiesta la candidiasis oral, los signos con los que se manifiesta la patología para poder realizar un reconocimiento y un tratamiento instaurado a tiempo. Con ello vamos a evitar ¿qué? Vamos a evitar la diseminación, ¿sí? Esa es la idea, evitar que una candidiasis superficial se convierta en un proceso o cuadro invasivo. Y bueno, otra forma de presentación es la candidiasis hiperplásica. Se llama hiperplásica porque aquí ya vas a encontrarte con engrosamiento del tejido, ¿sí? Entonces vas a encontrarte con lesiones palpables, lesiones blancas que a diferencia de este caso no se desprenden al raspado con gasa, ¿sí? Lesiones tipo leucoplásicas. La candidiasis hiperplásica pues se le ha adjudicado un cierto potencial de transformación maligna, ¿sí? Y después la queilitis angular, que de hecho puede presentarse en coexistencia con cualquiera de estas formas de candidiasis intraoral, ¿no? Pero estas formas son siempre intraorales, ¿sí? Las formas extraorales de candidiasis es la típica queilitis angular, ¿sí? Y agréguenle a esta lista una entidad clínica en sí misma que es el eritema gingival lineal y que es considerada pues una entidad clínica indicadora de infección por HIV, no indicadora de SIDA, pero sí indicadora de infección por HIV y es causada por levaduras del género Cándida, no asociada a la especie albicans, sí vinculada a otras levaduras, como por ejemplo Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Se la ha vinculado también con Biotrichum candidum, por esa razón no está en esta lista particular, ¿sí? Pero es una entidad clínica de naturaleza fúngica que se ve en los pacientes HIV y puede ser confundida con una gingivitis típica, una gingivitis asociada a biofil cuando no lo es. Bueno, esta es la forma en cómo se presenta la candidiasis pseudomembranosa con este aspecto algodonoso, ¿sí? Son membranas o en realidad pseudomembranas blanco-amarillentas que tienen un aspecto algodonoso, se desprenden al raspado con gasa, es decir, si yo paso una gasa por aquí y aplico cierta firmeza, voy a poder desprender estas lesiones blancas y obviamente al desprenderse van a descubrir áreas, como ven aquí, áreas congestivas, eritematosas, muchas veces sangrantes porque ya presentan pérdida de sustancia o erosión, ¿sí? Bueno, cuando esta entidad, así, con esta apariencia clínica, se presenta antes de los 2 años de edad, se denomina Muget, ¿sí? Esta forma de candidiasis es usualmente aguda, ¿sí? Y por lo tanto va a asociar sintomatología como ardor, escozor, ¿sí? ¿Y qué factores suelen desencadenarla? Bueno, habitualmente antibióticos de amplio espectro administrados por largo tiempo, por más de 10 días. También es común en los pacientes bajo tratamiento oncológico por quimioterapia o radioterapia de cabeza y cuello. Vas a encontrar este tipo de candidosis y los pacientes HIV con bajo conteo CD4, ¿sí? Sin embargo, la candidiasis pseudomembranosa de boca no es considerada entidad indicadora de SIDA, sí la candidiasis pseudomembranosa orofaringea, ¿sí? Es decir, la que afecta boca y faringe.
Bueno, acá tienes otra forma de presentación. Cabe recalcar que en cuanto a la parte semiológica, la pseudomembranosa, que ya sabes cómo se presenta, con qué tipo de lesiones se presenta. Ahora, en cuanto a la distribución de estas lesiones, la literatura describe un predominio de estas lesiones por la mucosa de revestimiento, es decir, la mucosa de carrillo, la mucosa de paladar blando, orofaringe, ¿sí? También la puedes encontrar en dorso de lengua, pero es muy común que esta forma de candidosis comprometa habitualmente la mucosa de revestimiento, ¿no? En este caso tienes una candidosis predominantemente eritematosa, pero hay trazas de Muguet, como vemos, ¿sí? Hay a este nivel pseudomembranas. Si yo paso una gasa voy a poder desprender esto, ¿no? Pero como ven predomina la forma eritematosa, que de hecho es muy frecuente a nivel de paladar duro, sobre todo a nivel de dorso de lengua. Es muy común la candidosis eritematosa, como vemos aquí también. ¿Sí? Fíjense esta área atrófico-eritematosa con pérdida de papilas filiformes. Acá las vemos exacerbadas, estas papilas filiformes, que normalmente son queratinizadas. Como normalmente son queratinizadas, se ven blancas, ¿no? Pero acá están hipertróficas a este nivel, ¿no? Entonces, esta es una candidosis eritematosa de larga evolución, es crónica. Este tipo de candidosis está usualmente asociada a hábito tabáquico, ¿sí? De larga data, obviamente. También la vas a encontrar en pacientes con antibioticoterapia, pacientes diabéticos, ¿sí? Pacientes con alteraciones del flujo salival. Es común encontrar este tipo de candidosis, la eritematosa, ¿no? Esto no es Muguet, esto no son pseudomembranas, esto blanco que vemos acá, son papilas filiformes que están hipertróficas por la misma infección que al ser crónica genera zonas de hiperplasia epitelial, ¿sí? Bueno, acá vemos una forma también bastante frecuente de presentación de la candidosis oral. Entra dentro de las formas eritematosas, pero recibe el nombre de estomatitis subprotésica, ¿sí? Van a ver que hay una clasificación, una estadificación establecida por Newton de la estomatitis subprotésica en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, ¿según qué? Según el patrón expresión o la expresión semiológica, ¿no? Acá vemos un eritema mayormente difuso, ¿sí? Inicialmente es puntiforme, pero luego pues evidentemente se extendió con el tiempo. Aquí tenemos ya lesiones rojas difusas que desaparecen a la vitropresión. Entonces aquí la lesión elemental es eritema. Y al tener este patrón semiológico difuso, como vemos aquí, pues se cataloga o se estadifica como una estomatitis subprotésica grado 2. Se encasilla la estomatitis subprotésica como una lesión asociada a cándida tipo placas. ¿Por qué son? Porque se ve como placas rojas, ¿no? Y bueno, la estomatitis subprotésica se considera una entidad multifactorial en su etiopatogenia, donde la cándida pues concentra un papel protagónico, ¿sí? Aislándose, de hecho, Candida albicans en 50, 55%, hasta 60% de los casos de estomatitis subprotésica, pero es multifactorial porque hay otros factores que intervienen, entre ellos principalmente la inestabilidad de las prótesis, ¿sí? Entonces una prótesis mal adaptada, inestable, genera traumatismo crónico de baja intensidad. Ese traumatismo crónico va a provocar lastimaduras en la mucosa, facilitando, favoreciendo la entrada de antígenos de cándida y de sus toxinas, provocando entonces esta reacción inflamatoria, ¿no? Esto que ves rojo acá es el producto de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Debido a la colonización y a la invasión de cándida, ¿sí? La especie más aislada en estas formas de estomatitis subprotésica es la especie Candida albicans, ¿sí? ¿En qué tipo de pacientes vas a ver estomatitis subprotésica? En pacientes edentulos totales que portan prótesis totales, ¿sí? Pero desestabilizadas, inestables,
que traumatizan y que además llevan una deficiente higiene, ¿sí? Así que para el tratamiento de este tipo de candidiasis o esta patología multifactorial en realidad asociada a cándida llamada estomatitis subprotésica, se requiere tratamiento antifúngico más corrección de la prótesis, tiene que volver a ser elaborada o se le realiza un rebase y es importante el mejoramiento de la higiene bucal y sobre todo eliminar la contaminación por cándida a nivel de la placa, ¿sí? A nivel del acrílico. Tiene que ser tratado con desinfectantes, higienizado todos los días con un desinfectante y a su vez se debe aplicar antimicótico tanto en la mucosa como en la placa, ¿sí? Durante su uso. Bueno, esta es otra forma de candidiasis eritematosa. Esta ingresa dentro de las lesiones asociadas a cándida tipo placa, ¿sí? ¿Por qué? Porque se manifiestan con lesiones rojas, ¿sí? Atrófico-eritematosas. También sería una forma de candidiasis eritematosa, como les dije. Hay varias formas de presentación de la glositis romboidal media. Se llama glositis romboidal media porque en este caso, la lesión atrófico-eritematosa tiene usualmente un aspecto ovoidal o ligeramente geométrico y por esa razón se le dio este nombre, y media porque la lesión usualmente afecta la línea media del dorso de lengua, ¿sí? A nivel de tercio medio y posterior, comprometiendo ambos hemisferios, como ven, ¿no? Entonces, las formas más habituales son estas dos, lesiones atrófico-eritematosas, ¿sí? Con adelgazamiento de papilas, eritema, y una forma menos frecuente es esta con atrofia, eritema y lesiones papulonodulares, como vemos aquí. Aquí ya vemos hiperplasia epitelial, por eso el tejido está engrosado, está elevado, es palpable. ¿Sí? Estas formas son menos frecuentes, pero son de larga evolución. Todas estas formas de candidiasis tipo glositis romboidal media son formas crónicas, ¿sí? Formas crónicas de candidosis oral que las vamos a observar habitualmente en pacientes con serostomía, en pacientes con hábito tabáquico, pacientes diabéticos, ¿sí? Con un estado muy deplorable de su higiene bucal. Es común ver estas formas, ¿sí? Bueno, este es el famoso eritema gingival lineal, que es una entidad clínica no asociada a Candida albicans. Generalmente se asocia a Saccharomyces, se asocia a Geotrichum candidum, es decir, a otro tipo de levaduras, ¿sí? Y es importante que conozcan esta entidad clínica porque puede confundirse con una gingivitis común y corriente, una gingivitis asociada a biofilm, asociada a placa, y en realidad esta entidad clínica no está asociada a biofilm, ¿sí? ¿Cómo el clínico se puede dar cuenta? Bueno, una vez que realiza el tratamiento, la terapia periodontal básica, que consiste en eliminar los irritantes locales, placa y cálculo, tras 8 días de ese tratamiento, el eritema, como vemos aquí, persiste, ¿no? Entonces, si se ve esa respuesta, persistencia de este eritema gingival, que como ven se presenta como una banda eritematosa, una banda roja de aproximadamente 2 milímetros de altura que festonea el cuello de los dientes, afectando básicamente la encía libre, ¿sí? En algunos casos ese eritema puede extenderse acá a la encía adherida, pero es menos común, ¿sí? Usualmente se ve como un ribete rojo que festonea el cuello de los dientes, ¿sí? Esta entidad no responde a la terapia periodontal básica, entonces ese es un hallazgo que puede guiar al clínico a pensar en esta entidad que está asociada a la infección por HIV. No es entidad indicadora de SIDA, pero sí está asociada a la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cómo se trata esta entidad? Bueno, esta entidad responderá a un aumento en el conteo CD4, por lo tanto, para que eso suceda, el paciente necesita adherirse al tratamiento antirretroviral. Bueno, y acá la candidiasis hiperplásica o también llamada candidosis oral hiperplásica, esto es una forma crónica de candidiasis oral que se manifiesta así de esta manera.
¿sí? Con lesiones usualmente blancas, placas blancas que no se desprenden al raspado con gasa. Esa es una diferencia importante con la candidiasis pseudomembranosa, en la cual las lesiones blancas sí se desprenden al raspado, acá no. Acá las lesiones, como ves aquí, son tipo leucoplásicas, ¿sí? Son placas o lesiones queratóxicas, pero como vemos asocian eritema, ¿sí? Asocian inflamación, asocian congestión de la mucosa adyacente. Entonces eso es un signo clave para distinguir de otros tipos de leucoplasias, ¿sí? Bueno, esta forma de candidosis que es crónica la vamos a ver en forma esporádica, usualmente en pacientes con hábito tabáquico de larga data y de alto consumo, ¿sí? Y las vamos a ver en las formas secundarias de candidosis oral, en las formas sindrómicas conocidas como candidosis mucocutánea crónica, ¿sí? Así que ante esta forma de candidosis siempre es importante indagar en factores sistémicos subyacentes, ¿sí? Defectos del sistema inmunológico, deficiencias de la inmunidad celular, herencia, factores hereditarios, endocrinopatías, ¿sí? O deficiencias glandulares. Siempre es importante buscar un factor sistémico de base, ¿sí? Porque este tipo de candidosis no está asociada a factores locales de la boca, está asociada a factores sistémicos o a hábito tabáquico de larga data. Bueno, de hecho, este es el caso de una paciente, ¿sí? De 55 años de edad, me parece, de sexo femenino, con historia de hipertensión pulmonar, actualmente bajo tratamiento con losartán, es un antihipertensivo el losartán, y esa es la historia, el dato importante de la historia, ¿no? Losartán es un antihipertensivo. Les comentaba en la clase, en la parte introductoria, en la parte inicial de la clase, que los antihipertensivos dan como efecto secundario serostomía, es decir, reducción del flujo salival y sensación de boca seca. Entonces, fíjense, la mucosa claramente se ve seca, la lengua tiene un aspecto opaco. Este signo es característico de serostomía, ¿sí? Además de la sensación que te va a contar el paciente de que siente o percibe su boca seca, ¿no? Y obviamente ante la serostomía vinculada a la medicación antihipertensiva, se observó algo que llamó la atención, son estas papilas filiformes exageradamente blancas, ¿sí? Estas lesiones blancas que ven aquí, ¿sí? Son papilas filiformes engrosadas, están hiperplásicas, con exceso de queratina, no se desprendían al raspado con gasa, persistían, ¿sí? Entonces, dada la serostomía detectada, vinculada a la medicación antihipertensiva, se sospechó de una candidiasis hiperplásica. Se indicó tratamiento antifúngico tópico con nistatina y este es el resultado tras 8 días de tratamiento. Fíjense, el cambio es abismal, es muy significativo y obviamente se trató también la serostomía, ¿sí? Con un tratamiento humectante dirigido a aumentar el flujo salival y favorecer la humectación de la mucosa, más el tratamiento antifúngico se logró pues el objetivo, ¿no? Se logró reducir la colonización por cándida, eliminar la infección. Como ven, el cambio es dramático, es significativo y se logró mejorar la humectación de la mucosa, que ustedes pueden verlo. La lengua muestra un brillo, ¿sí? Importante respecto de esto. Esto significa que está más humectada esta mucosa. Bueno, estas son las formas nodulares de candidosis oral. También son formas crónicas que las vas a ver en las formas sindrómicas y las puedes ver en formas esporádicas asociadas a hábito tabáquico de larga data, ¿sí? Este tipo de candidosis guarda un potencial de transformación, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otra forma clínica de candidosis oral.
la queilitis angular, que entra dentro de las lesiones asociadas a cándida tipo placas. ¿Por qué? Porque se manifiesta con placas rojas, como vemos aquí, lesiones rojas que están determinadas por pérdida de sustancia, por erosión, por atrofia, ¿sí? Asocian eritema, descamación, pueden estar también coinfectadas por Staphylococcus aureus en algunos casos, y el factor subyacente o predisponente más importante para la queilitis angular es la disminución de la dimensión vertical y la edad avanzada, puesto que en la edad avanzada pues las arrugas de la piel, ¿sí? Y la disminución de la dimensión vertical motivada por o condicionada por el edentulismo, la pérdida del soporte del labio superior, dada la reabsorción del hueso maxilar. Entonces condiciona un mayor plegamiento a nivel de las comisuras, ¿sí? La piel se pliega y esos pliegues pues favorecen el estancamiento de saliva, ¿no? ¿Y por qué se estanca la saliva a este nivel? Por la reducción de la dimensión vertical, ¿sí? Al estar disminuida esta dimensión vertical, la saliva va a acumularse en estas zonas y como la piel está arrugada, ¿sí? Dada la edad avanzada, esa saliva se estanca y genera un ambiente, un entorno húmedo que obviamente potencia, favorece enormemente la adherencia y por lo tanto la colonización de cándida, ¿sí? La especie mayormente aislada de estas lesiones es la especie Candida albicans. Es importante que sepan que la queilitis angular usualmente está asociada a formas intraorales de candidosis. Como vemos aquí, fíjense en esta paciente, vemos eritema importante a nivel de su paladar duro y paladar blando, y vemos una lengua evidentemente atrófica, atrófico eritematosa, la vemos enrojecida, no vemos papilas filiformes que le den ese matizado blanquecino que le da la papila filiforme por el hecho de ser queratinizada, ¿sí? Entonces, siempre que encontremos lesiones compatibles con queilitis angular, tenemos que examinar cómo está la boca por dentro, porque probablemente o frecuentemente la queilitis angular asocia formas intraorales de candidiasis oral, ¿sí? Y así no las asocia, es decir, por más que encontremos una mucosa bucal sana, ¿sí? Siempre que diagnostiquemos queilitis angular tenemos que dar tratamiento de acción intraoral, ¿sí? Bueno, respecto a los diagnósticos de laboratorio de la candidiasis oral, como les había contado, la clínica es muy sugerente para la hipótesis de diagnóstica de candidiasis oral. En el caso de la forma pseudomembranosa o muguet, de hecho, el encontrarnos con lesiones blancas desprendibles al raspado con gasa que descubren áreas eritematoso sangrantes se considera un signo patognomónico de candidiasis y prácticamente no se requeriría en esos casos un estudio complementario, un estudio microbiológico para la confirmación. En otros casos sí, más aún si el profesional clínico no tiene tanta experticia, pues ante la sospecha clínica y si no está del todo seguro, el proceder para el diagnóstico confirmatorio es realizar obviamente un estudio microbiológico que puede basarse en una microscopia directa, ¿sí? A través de un frotis, o puede basarse en el cultivo para aislar el microorganismo e identificarlo a partir de su aislamiento, o puede basarse ese diagnóstico en una biopsia, ¿sí? Un espécimen de biopsia al cual se le realiza un examen histopatológico, el espécimen se manda fijado con solución fijadora al laboratorio. En el laboratorio se procesa, se obtiene un corte, se tiñe con hematoxilina y si queremos buscar justamente cándida o hifas de cándida, que es la forma patógena, el fenotipo patógeno de cándida son las hifas, es el crecimiento filamentoso, es el fenotipo patógeno de cándida, recuérdenlo, ¿sí? Cuando detectamos ese fenotipo patógeno, ese fenotipo filamentoso, estamos diagnosticando la infección automáticamente, ¿sí? Porque
todos tenemos o todos podemos tener cándida en la boca. El aislar cándida en la boca no necesariamente sugiere enfermedad, ¿sí? Para hablar de la enfermedad candidiasis oral, tienes que tener o tienes que haber evidenciado por la clínica lesiones compatibles con candidiasis oral y un estudio microbiológico positivo, que puede ser basado en un frotis o basado en un hisopado de medio de cultivo para aislar el microorganismo, o en una biopsia que puede ser utilizada para aislar el microorganismo o puede ser usada para su estudio histopatológico buscando el fenotipo patógeno del microorganismo en el tejido, invadiendo el epitelio. Así que bueno, para realizar un estudio microbiológico que nos permita confirmar un diagnóstico de candidiasis oral, pues lo primero que tenemos que realizar es la colección del espécimen, ¿sí? El espécimen puede ser, como les dije, un frotis, un raspado, ¿sí? Puede ser un hisopado, cuando utilizas un hisopo y con el hisopo pues obtienes una muestra de la lesión. Puede ser un trozo de tejido, es decir, una biopsia, o puede ser una punta de papel, como las que se utilizan en endodoncia. Estas puntas de papel se colocan a nivel de los surcos gingivales o a nivel de las bolsas periodontales por 15-30 segundos, luego se retiran y se envían en un medio de transporte. El medio de transporte para el envío de la muestra al laboratorio puede ser solución fisiológica, ¿sí? O puede ser un caldo, como por ejemplo caldo BHI, puede servirte también para transportar el espécimen, pero no es necesario contar con ese tipo de medio de cultivo con el único fin de transportar el espécimen, ¿sí? Basta solución fisiológica estéril para el envío de la muestra una vez que está sido tomada, ¿sí? Bueno, si el diagnóstico se va a basar en microscopia directa, entonces el espécimen tiene que ser un frotis, ¿sí? Para esto generalmente se utiliza una espátula de tipo espátula de cemento, como la que se emplea a nivel de odontología, o una espátula tipo Goodman. Bueno, con una espátula se obtiene un raspado, se raspa la lesión, ¿sí? Y eso se extiende en un portaobjetos o placa, se deja secar, se fija, ya saben ustedes los métodos de fijación, y una vez fijado el espécimen, entonces se envía al laboratorio para su tinción, ¿no? La tinción de un frotis puede realizarse por GRAN, que también te va a permitir observar o identificar células de cándida, o habitualmente se realiza con PAS, ¿sí? Ácido periódico de Schiff, que es una de las coloraciones más usadas para el diagnóstico de infecciones fúngicas. El hisopado consiste en utilizar un hisopo, si es de algodón, tiene que estar previamente humedecido en solución fisiológica o en medio de cultivo, y una vez humedecido el hisopo, el cual tiene que estar estéril obviamente, se pasa por la superficie de la lesión, ¿sí? De la zona afectada. Y esto se coloca inmediatamente en un tubo con solución fisiológica estéril, ¿sí? O en un medio de transporte adecuado para cándida, ¿no? La biopsia, si va a ser dirigida a estudio histopatológico, tiene que ser enviada en formol al 10%, en formalina neutra al 10%, y si va a ser utilizada como muestra para aislar, ¿sí? Para cultivar, entonces tiene que ser enviada en solución fisiológica estéril, ¿sí? Y las puntas de papel, que en este caso se utilizan solamente cuando yo deseo aislar cándida de los nichos subgingivales, por ejemplo, ¿sí? Después no tienen otra utilidad. Bueno, si el diagnóstico se va a realizar por microscopia directa, entonces el espécimen va a ser un frotis. Si el diagnóstico de candidiasis oral se va a realizar por cultivo del microorganismo, es decir, su identificación tras el aislamiento, entonces el espécimen tiene que ser o un hisopado o una biopsia. Y si el diagnóstico se va a realizar
O también puede ser una punta de papel, ¿sí? Si mi objetivo es aislar el microorganismo, ¿no? Una punta de papel que haya pues muestreado el sitio de interés o el sitio afectado, como en este caso sería el surco gingival. Y si el diagnóstico se va a realizar por un examen histopatológico, entonces la muestra será una biopsia, ¿sí? Recuerden, siempre para aislar el microorganismo y luego realizar su identificación por macromorfología, micromorfología, estudios fisiológicos, test bioquímicos, biología molecular, siempre para aislar el microorganismo tengo que utilizar un medio sólido, ¿no? La siembra de este espécimen, de esta muestra, tiene que realizarse en un medio de cultivo sólido, por lo tanto, con una concentración adecuada de agar, ¿sí? Bueno, ahora, si el objetivo es cuantificar la densidad de colonización, entonces para eso existen estas técnicas, como puede ser la siembra en medio líquido, ¿sí? Un caldo, como por ejemplo un caldo Sauerkraut, ¿sí? BHI, la mezcla de Sauerkraut BHI, o un caldo IPD puede ser utilizado para aislar células de cándida y luego proceder a la cuantificación, ¿sí? Por técnica de diluciones seriadas, que ya vimos algo de eso, ¿sí? Sobre la cuantificación. Recuerden que existen métodos microscópicos basados en la cámara de Neubauer, ¿sí? Después tenemos métodos indirectos en función de la absorbancia, ¿sí? Por turbidimetría. Esas serían las formas más usadas para cuantificar, ¿no? Por turbidimetría, es decir, en función de la medición de la absorbancia, o por cámara de Neubauer. También se puede realizar cuantificación por diluciones seriadas, ¿sí? Mediante conteo de UFC, unidades formadoras de colonia, ¿sí? Eso ya lo vimos, recuerden, en una clase anterior. Otra forma de cuantificar es la técnica por cultivo de impronta, técnica por cultivo de impresión, que las describe el paper en el cual está basada esta clase. Estas técnicas tienen la ventaja de que te permiten obtener la cantidad de UFC por mililitro, perdón, no por mililitro, sino más bien por milímetro cuadrado, es decir, te permiten obtener la densidad de colonización por sitio específico de la boca, ¿sí? En la técnica por cultivo de impronta se utiliza una esponja plástica, ¿sí? Con una medición previamente establecida, y esta esponja se humedece con medio de cultivo y se coloca sobre la zona que te interesa testear para colonización por cándida y cuantificar posteriormente, ¿sí? Una vez que se toma la impronta, entonces se envía al laboratorio, esa esponja se siembra, se coloca en un medio de cultivo, se incuba para observar el aislamiento de cándida y hacer el conteo de UFC, de unidades formadoras de colonia. Después tienes la técnica por cultivo de impresión, que consiste en tomar una impresión de la boca, ¿sí? Ya sea del maxilar superior, del maxilar inferior, y una vez obtenida la impresión, que se obtiene con alginato, se hace el vaciado con agar, se utiliza aquí agar en una alta concentración, ¿sí? Lleva 6% de agar, es decir, tiene que ser más rígido el agar para poder obtener una impresión que sea posteriormente desmoldable, y esto luego se incuba y se observa tras 24, 48 horas o 72 horas de incubación el crecimiento, si hay colonias o no. Si hay colonias, quiere decir que hubo colonización por cándida, y posteriormente procedes a la cuantificación. La ventaja de estas dos técnicas, como les dije, es que te permite determinar densidad de colonización por sitio específico de la boca. Y después tienes la técnica de cultivo de saliva, que en este caso esta técnica se basa en que el paciente expectore alrededor de 2 milímetros de saliva que se recolectan en un frasco estéril, como por ejemplo los frascos que se utilizan para enviar muestras de orina.
¿sí? En ese tipo de frasco se recolecta una cantidad de 2 mililitros de saliva y esa saliva posteriormente se somete a un procesamiento en el laboratorio y luego se utiliza para inocular un medio de cultivo, ¿no? Que puede ser sólido o puede ser líquido, ¿sí? Y a partir de ahí obtener crecimiento, y una vez obtenido el crecimiento se procede a la cuantificación por la técnica que más se ajuste a tus necesidades, ¿sí? Bueno, usualmente cuando queremos hacer diagnóstico de candidiasis oral basta con poner en evidencia la forma patógena del hongo, ¿sí? Eso lo puedes evaluar por una microscopia directa a través de un frotis fijado y teñido o a través de un examen histopatológico, o también puedes diagnosticar la candidiasis oral mediante el aislamiento de la especie fúngica, ¿sí? El aislamiento de cándida, pero luego tienes que proceder a su identificación, ¿sí? La ventaja de aislar el microorganismo es que puedes cuantificarlo y determinar densidad de colonización, pero usualmente ese proceso se realiza más con fines de investigación, ¿sí? A nivel clínico, a nivel pues de la práctica diaria, clínica diaria, basta con un diagnóstico basado en una microscopia directa o un diagnóstico confirmado basado en examen histopatológico, ¿sí? A ver, este sería, por ejemplo, el resultado de una microscopia directa, de un famoso frotis, ¿no? Donde yo, con una espátula estéril, hago un pequeño raspado de la zona afectada, de la zona o de la lesión que yo clínicamente considero que es una candidiasis. Entonces, con ese raspado se realiza un extendido, un portaobjetos o placa de vidrio, que tiene que estar obviamente limpio, ¿sí? Se le pasa alcohol previamente, se hace el extendido, se deja secar, se fija y se tiñe con GRAN o con ácido periódico de Schiff, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en este extendido? Bueno, vamos a encontrarnos con, en el caso de haber una infección por cándida, te vas a encontrar con la forma patógena, las hifas, como vemos aquí. Este es el fenotipo filamentoso de la levadura. Aquí vemos blastosporas, ¿no? Que emergen de la hifa. Acá tenemos otra hifa, fíjense, acá otra. ¿Y qué más vemos? Vemos células epiteliales descamadas, ¿sí? Y podemos encontrarnos con algún polimorfo nuclear por ahí, ¿sí? Bueno, de hecho, las membranas blanquecinas que caracterizan a la candidiasis pseudomembranosa, esas membranas blancas que se desprenden al raspado son el resultado de la lisis celular, ¿sí? Producto de las toxinas que libera el hongo, ¿sí? Provocando la separación de las células y su desprendimiento. Esas membranas están llenas de fibrina, de células epiteliales descamadas, de polimorfonucleares neutrófilos, y obviamente están llenas de masas de hifas, ¿no? Bueno, este sería, por ejemplo, un diagnóstico fúngico, un diagnóstico de candidiasis oral por un examen histopatológico. Esto no es un frotis, esto es un espécimen de biopsia cortado, teñido con PAS, que es la tinción más indicada para diagnóstico fúngico, para reconocimiento de formas fúngicas. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar para dar un diagnóstico de certeza, un diagnóstico confirmatorio de candidiasis oral? Pues el fenotipo patógeno, el fenotipo hifal, como vemos aquí. Fíjense el tubo germinal, fíjense, esta es la blastospora, de la cual emerge una estructura alargada llamada tubo germinal, y cuando esto se extiende forma la hifa, como vemos en este caso, ¿no? Fíjense cómo la hifa acá ha invadido ya a nivel de profundidad, ¿no? Generando una desorganización del epitelio, provocando, fíjense, el signo de esponjiosis con edema inter e intracelular. Bueno, y otra forma de diagnóstico es a través del aislamiento del microorganismo por su cultivo en un medio adecuado, recuerden, los medios de cultivo para aislar hongos tienen que ser selectivos, tienen que tener antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano y seleccionar solamente o favorecer el crecimiento de hongos. Tiene que tener azúcares en su composición, dextrosa,
¿sí? Como por ejemplo el medio dextrosa-sabouraud, y usualmente se le agrega también cicloheximida para inhibir el crecimiento de hongos ambientales, ¿no? O de hongos saprófitos que están en el ambiente. Este, por ejemplo, es un medio dextrosa-sabouraud que fue inoculado con una muestra clínica, un espécimen, obteniendo tras un periodo de incubación de 72 horas estas colonias, como vemos aquí, ¿sí? Obviamente, la macromorfología me ayuda, me guía en la detección del agente etiológico. Obviamente, si esto es un medio selectivo que tiene antibiótico, voy a saber que lo que ha crecido aquí son hongos, ¿sí? El hecho de ser colonias blanco cremosas, brillantes, lisas, pues me da criterios para pensar en una levadura, ¿sí? Del género Cándida, pero con esto solo no me basta para decir que esto es Cándida albicans, ¿sí? A estas colonias tengo que hacerle estudios adicionales para hacer la identificación a nivel de especie, ¿no? Estudios que usualmente son bioquímicos, fisiológicos. También puedo realizar un estudio micromorfológico, microscópico, para evaluar la formación de hifas, de clamidosporas, que son estructuras tubo germinal, que son estructuras típicas de la especie albicans y que no las forma otra especie de cándida, pero son técnicas un poco más laboriosas. Las más usadas son las bioquímicas, como el sistema API de la Biomeriux, ¿sí? Que te da la identificación, el nombre y apellido a nivel de especie. Y otro sistema bastante rápido es el Chromagar Candida, que es un medio de cultivo que tiene sustratos cromogénicos, entonces en función de las propiedades fisiológicas que tiene cada especie de cándida en particular, pues este sustrato cromogénico va a generar una reacción coloreada de distintas tonalidades que pueden ir desde rosadas a violetas, a azules, verdosas, o blancas, dependiendo de la especie de cándida, ¿sí? La cándida albicans, la especie albicans, en un medio cromogénico como el Chromagar cándida, va a crecer dando colonias de color verde, verde claro, ¿sí? Igual la interpretación tiene que estar sujeta a las indicaciones del fabricante, ¿sí? Pero esto es un medio bastante utilizado para hacer la identificación rápida. Esta identificación es una identificación bastante sugerente, no es del todo confirmatoria, pero ya te sugiere, ¿sí? Este método, recalco, el diagnóstico por frotis o por microscopia directa, no te da identificación a nivel de especie, ¿sí? Solo te da identificación a lo mucho a nivel de género. O sea, te dice, si yo veo este fenotipo filamentoso, digo, bueno, esto es cándida, ¿sí? ¿Qué especie de cándida es? Esto puede ser, o puede ser Candida albicans o puede ser dublinensis, porque dublinensis también genera hifas, ¿sí? Al igual que albicans. Entonces, este método por frotis, por microscopia directa, solo me da diagnóstico a nivel de género, no me permite hacer identificación a nivel de especie. Este método sí me sugiere ya identificación a nivel de especie, método cromogénico, el examen por histopatología, ¿sí? Que te da una imagen como esta, es decir, te muestra el tejido en su estructura, en su composición. No te da identificación a nivel de especie, solo te da identificación a nivel de género. Bueno, yo veo esto y puedo decir es cándida, nada más, ¿sí? Que quede claro esas diferencias. Bueno, entonces, si yo quiero hacer una identificación a nivel de especie, que a nivel de la clínica diaria no es necesario hacer una identificación a nivel de especie, sí interesaría a nivel epidemiológico. Ahí sí interesa, ¿sí? Con fines epidemiológicos, con fines de investigación. ¿Cómo puedo hacer la identificación a nivel de especie? Ya lo dije, por micromorfología, por estudios fisiológicos, en función de los productos que genera la especie de cándida, ¿sí? O las estructuras que forma, como por ejemplo
para identificar Candida albicans, que se evalúa si forma o no forma tubo germinal, por ejemplo, es un signo característico de esta especie. Otra forma de detectar o hacer la identificación a nivel de especies por inmunoensayos, ¿sí? Utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales dirigidos a los antígenos de superficie de estas levaduras, y haciendo obviamente la evaluación por microscopio de fluorescencia. Así que necesitas personal capacitado, necesita el laboratorio, pues los reactivos, necesita contar con los reactivos necesarios para esto, y obviamente contar con el equipamiento, que tiene que ser fundamentalmente un microscopio de fluorescencia, así que es un método utilizado más para la parte de investigación. Para la parte de la clínica diaria, la identificación a nivel de especie se basa fundamentalmente en los test fisiológicos, ¿sí? Como formación de tubo germinal, y en los estudios bioquímicos como el sistema API de la Biomerux, ¿sí? Y también se puede realizar indudablemente la identificación por biología molecular, analizando la región del ADN que codifica para el RNA ribosomal de 18 Svedberg, que en este caso es la subunidad del ribosoma presente en una célula eucarionte como es Cándida. Recuerden que Cándida es un sistema eucarionte, entonces ya no hablamos aquí del 16S, hablamos del 18S, ¿no? La subunidad menor del ribosoma en los eucariontes es de 18 Svedberg. Bueno, y finalmente, en cuanto a las nociones de tratamiento, el tratamiento va a depender del tipo de candidiasis, ¿sí? Del patrón clínico de presentación, del factor encontrado, detectado como predisponente, si es local o si es general. Cuando la candidiasis está vinculada o ha sido condicionada por factores locales, ¿sí? Netamente locales de la boca, el tratamiento es fundamentalmente tópico, ¿sí? Inicia, esa es la primera elección, un tratamiento tópico con nistatina o con anfotericin B en suspensión, administrado 4 veces al día por mínimo 7 a 10 días. Y luego de este periodo hay que hacer una evaluación, una primera evaluación, y de ahí, ante la existencia de mejoría, hay que extender el tratamiento, hacer un sellado terapéutico que debe ser de 1 a 2 semanas en función del cuadro clínico, en función de la condición inmunológica del paciente. ¿Sí? Siempre es importante extender los tratamientos antifúngicos 1 a 2 semanas después de la desaparición de los signos o de las lesiones, ¿sí? Ante una falta de respuesta al tratamiento tópico o ante la recurrencia de las lesiones, automáticamente hay que pensar en un factor sistémico determinante o contribuyente, como puede ser diabetes, como puede ser infección por HIV, como pueden ser deficiencias nutricionales, anemias, deficiencias de B12, ácido fólico, o deficiencias de hierro, ¿sí? O algún defecto inmunológico, ya sea primario o secundario, vinculado a inmunosupresores, ¿sí? Así que siempre que se aplique un tratamiento tópico y no haya respuesta o las lesiones recidiven, tienes que buscar una causa sistémica. De todas maneras, nunca habrá respuesta o puede haberla, pero las lesiones van a recurrir si no eliminas el factor predisponente. Recuerden que Cándida, o mejor dicho, la candidosis o la candidiasis fue considerada o definida por Trousseau en el siglo XIX como la enfermedad del enfermo o la enfermedad de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que para que haya candidiasis, sea esta oral o extraoral, siempre tiene que haber un defecto de base, un defecto de fondo, que puede ser local o que puede ser sistémico. Cuando la candidiasis oral está condicionada por factores netamente de la boca, ¿sí? El tratamiento consiste en dar antifúngico y eliminar ese factor predisponente,
¿sí? Pero cuando la candidiasis está condicionada por factores sistémicos, como HIV, por ejemplo, o antibióticos de amplio espectro administrados por largo tiempo, o diabetes o deficiencias nutricionales, en este caso el tratamiento se basa en corregir, tratar la enfermedad de base y además administrar antifúngicos para reducir la colonización, para eliminar el hongo, ¿sí? Para causar su destrucción. Cuando hay un factor sistémico de base predisponente, en ese caso generalmente las lesiones responden más a los antifúngicos sistémicos como fluconazol o itraconazol, pero siempre la primera elección es fluconazol, ¿sí? Bueno, no vamos a hablar de dosis porque eso ya es entrar más en terapéutica. Ese tema lo verán mayormente o más exhaustivamente en otras asignaturas que tendrán más adelante a lo largo de la carrera. Y recuerden que siempre es importante extender el tratamiento antifúngico hasta 2 semanas después, 1 a 2 semanas después de la resolución de las lesiones, es decir, de la desaparición de los signos y de los síntomas, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.